Eddie Waitkus era un popular beisbolista de los Phillies de Filadelfia. El 14 de junio de 1949 regresaba a su habitación de hotel en el Edgewater Beach, al norte de Chicago. Mientras ingresaba, la recepcionista llamó su atención para entregarle un misterioso mensaje. Lo había dejado otra huésped del hotel que solo se identificó como Ruth Ann Barnes. Aunque a Waitkus no le sonaba el nombre, leyó el breve mensaje. Es extremadamente importante que nos veamos lo antes posible. No me conoces, pero hay algo importante que debes saber. Sé que esto es un poco extraño, pero como dije, es de suma importancia. Por favor, ven pronto. Prometo no quitarte mucho tiempo. Pese a que venía de un intenso partido entre los Phillies y su antiguo equipo, los Chicago Cubs, a Waitkus le picó la curiosidad y terminó llamando a la habitación del hotel señalada en el recado. Le contestó una mujer que se negó a confesar su preocupación por teléfono e insistió en que se vieran en persona. Al llegar a la habitación, el beisbolista encontró a una joven de 19 años llamada Ruth Ann Steinhagen, a quien jamás había visto antes. Tras ingresar al cuarto de hotel, se sentó y le preguntó a la mujer qué quería. En ese momento, Steinhagen dijo que le tenía preparada una sorpresa. Sacó un rifle calibre 22 del armario y le apuntó al pecho. En el testimonio que Steinhagen proporcionó a la policía poco después, se dice que un horrorizado Waitkus se puso de pie inmediatamente y en ese instante ella le dijo: «Durante 2 años me has acosado. Ahora vas a morir». Aunque el pobre beisbolista cooperó cuando la mujer le ordenó que se mantuviera junto a la ventana, ella le disparó a quemarropa. La bala pasó extremadamente cerca del corazón de Waitkus y, aunque no lo mató al instante, el hombre se desplomó en el piso. A continuación, Steinhagen toma la mano de Waitkus y llama a la seguridad del hotel. «Acabo de dispararle a un hombre. Es una larga historia, pero no hablaré de eso», advirtió en la llamada telefónica. Edward Pardee, el encargado de seguridad, se apresuró a investigar y encontró a la agresora sentada en un barco muy cerca de los ascensores. También localizó a Waitkus semiconsciente al interior de la habitación y el arma junto a él. Inmediatamente llamó a emergencias. Ross Mayer, que en esa época era lanzador de los Phillies y compartía la habitación de hotel con Waitkus, recordó durante una entrevista que el secretario del equipo lo llamó para informarle sobre su amigo. «Recuerdo que trasladaban a Eddie a la ambulancia y no paraba de repetir una y otra vez ¿por qué? ¿Por qué?». Waitkus fue internado en el Illinois Masonic Hospital, donde los médicos lo operaron para extraerle la bala y salvarle la vida, pese a que casi muere en la mesa de operaciones varias veces. Ruth Ann Steinhagen quedó detenida en el cuartel general de la policía. En ese momento no se presentaron cargos, pues ni los agentes del orden ni los reporteros lograban explicarse lo que sucedió. La investigación policial solicitó que la mujer reprodujera los hechos en el piso 12 del hotel donde disparó a Waitkus. En el interrogatorio reveló que su plan original era apuñalar a la víctima. De hecho, tenía un cuchillo de cocina en el bolsillo que dejó al momento que el hombre ingresó a la habitación. Cuando pasó junto a ella y se sentó, decidió que usaría el rifle que había comprado con anterioridad. Además, agregó que tras disparar a la víctima, Waitkus parecía estar sonriendo mientras yacía en el suelo. Aunque recargó el rifle y planeaba suicidarse, se arrepintió de último momento y llamó a la seguridad del hotel. Pero, ¿quién era Ruth Ann Steinhagen y por qué disparó a un hombre que nunca había conocido antes? En las publicaciones periodísticas que se hicieron en la época, señalaron que Steinhagen tuvo una infancia común y corriente en Chicago. De hecho, vivió con sus padres hasta que terminó su licenciatura. Su madre llegó a describirla como una niña muy nerviosa, pero jamás mostró signos que sugirieran la existencia de un padecimiento mental. Aparentemente, todo cambió después que se graduó en la universidad y consiguió un empleo en una compañía de seguros de Chicago.
En esa época habría iniciado su obsesión con Eddie Waikus, después que lo viera debutar en 1946. Cuando se refirió al jugador dijo: «Me recuerda a todo el mundo, especialmente a mi padre». La mujer llegó a recopilar cada uno de los recortes de periódico que documentaban la carrera deportiva del beisbolista. Tras coleccionar cientos de fotografías de Waikus, sus padres se alarmaron, pues pasaba horas observando aquellas imágenes en su dormitorio o en el comedor. Cuando supo que su ídolo tenía raíces lituanas, investigó algunas palabras en ese idioma. También se volvió fanática de los frijoles horneados al enterarse que Waikus era oriundo de Boston, donde el platillo es muy popular. Muchos de estos detalles y el alcance de esta obsesión vieron la luz tiempo después del ataque. Cuando sus padres intentaron ayudarla llevándola a consulta con 2 psiquiatras distintos, Steinhagen simplemente se mudó a una pensión cercana donde podía obsesionarse todavía más con las fotografías del jugador, y siguió asistiendo regularmente a los partidos para ver jugar a su amado Waikus. Durante una entrevista, la madre de Ruth señaló una ocasión en que el jugador caminó cerca del asiento de su hija y ésta casi se desmaya, pero su obsesión por Eddie Waikus sufrió un giro inesperado. En el interrogatorio policíaco, Steinhagen admitió que empezó a planear el asesinato de su ídolo cuando éste abandonó los Chicago Cubs para irse a los Phillies de Filadelfia en 1948. Familia y amigos conocían el plan de la joven para disparar a Waikus, y aunque se alarmaron al principio, no tomaron medidas, pues se negaban a creer que aquella dulce joven sería capaz de cometer tal atrocidad. Es más, cuando Waikus se fue de Chicago, asumieron que la obsesión de la joven se desvanecería con el tiempo, pues ya no podría verlo jugar con tanta frecuencia. Sin embargo, la ausencia forzada de su ídolo potenció la obsesión de Ruth y a la primera oportunidad cumplió su amenaza. Durante el juicio de Ruth Ann Steinhagen, la prensa la apodó Baseball Annie y publicaron toda clase de historias sobre la mujer. En varias de esas publicaciones la ilustraron sobre el escritorio de la prisión redactando una carta, mientras una fotografía de Waikus colgaba de la pared. Evidentemente, los periódicos también hicieron un seguimiento minucioso de la larga recuperación de Eddie Waikus y su eventual regreso al béisbol. El testimonio proporcionado durante el juicio incluyó un informe ordenado por la corte. En esencia, se concluyó que Steinhagen estaba profundamente trastornada al momento del ataque. Allí también destacaron varias citas de lo que comentó a sus médicos cuando la entrevistaron. En determinado momento de su reclusión llegó a admitir: «A medida que pasaba el tiempo, me volví cada vez más loca por el chico, y sabía que jamás lograría conocerlo de forma natural, y si yo no podía tenerlo, nadie más lo haría. Entonces decidí matarlo». Finalmente, el jurado declaró la inocencia de Steinhagen alegando locura y la sentenciaron a recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico. Después de 3 años de reclusión en ese lugar, sus médicos la declararon lo suficientemente cuerda para reincorporarse a la sociedad. Aunque Waikus y su familia se opusieron a esta decisión, el jugador no presentó más cargos contra la joven y Steinhagen no tuvo que enfrentar nuevamente a la justicia. Los detalles sobre su vida posterior prácticamente son inexistentes. Solo se sabe que vivió tranquilamente en Chicago hasta su muerte en 2012, a los 83 años. Ruth Ann Steinhagen se volvió tan poco relevante que la noticia sobre su muerte se divulgó varios meses después. De hecho, los encargados de la morgue ni siquiera recordaron su nombre. Eddie Waikus regresó al campo de juego en la temporada de 1950 y ayudó a los Phillies a ganar el banderín de la Liga Nacional ese año. Sin embargo, su carrera solo duró 5 años más y sus compañeros insistieron en que nunca fue el mismo tras el ataque. La única cosa positiva de aquella tragedia, según Eddie Waikus hijo, es que sus padres se conocieron en la recuperación. De no haber sido por ese horrible evento en su vida, mi hermana y yo probablemente no estaríamos aquí. Aquel trauma produjo un fuerte impacto en la personalidad de Waikus y desarrolló cierta paranoia a la hora de conocer gente nueva. Rara vez hablaba en público sobre el incidente y lo cerca que estuvo de la muerte.
Aunque en 1949 algunos periódicos se enfocaron en los peligros del culto a las celebridades, no se produjeron cambios significativos en la mecánica de interacción entre los famosos y sus fanáticos. Tendrían que acontecer otras tragedias y pasar muchos años para que las celebridades tomaran en cuenta la seguridad en presencia de sus seguidores. Para bien o para mal, en aquella tragedia de 1949 se inauguró la era del acosador de famosos. Hasta aquí finaliza esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Nos vemos en la próxima.